que tiene que ver con las religiones solares. Cuando hablamos de solares, hablamos de este sol, ¿no? Por eso ahí se habla de monoteísmo, ¿no? Pero monoteísmo hablando de este sol, ¿sí? Lo que yo digo es lo siguiente, que las tres religiones, cada una tiene una posibilidad, o sea, si uno la ve desde el punto de vista del cristiano, ¿sí? Eh, podríamos integrar a las tres. Yo creo que el cristiano podría integrar a las tres. No sé si el judío ni el musulmán, ¿no? Bueno, acá estamos al aire libre, no sé si se escucha. Pero el cristiano... Depende de qué cristianismo, porque hay una parte del cristianismo que así como el judío y el musulmán delega la función de la mujer, a diferencia del catolicismo, que es en la única de las tres que la mujer tiene un papel tan preponderante como el hombre, a través de la imagen de la Virgen María. Bueno, eso es súper importante. Eso es súper importante. Yo ahí lo que digo es, eh, relaciono, relaciono, imagínense que las tres religiones fueran un solo cuerpo, ¿no? Eh, si las tres religiones fueran un solo cuerpo, yo lo que digo es que el cristianismo es el vehículo, el judaísmo representa a la materia, a la sustancia, con la cual está conformado. Y el musulmán, eh, digamos, si uno no conoce mucho la religión musulmana, por ahí le va a parecer raro, pero en realidad el musulmán es el que realmente tiene el vínculo con lo divino, ¿sí? O sea, sería el espíritu, ¿sí? Dentro de las tres religiones estamos hablando, ¿no? Dentro de las tres religiones. Eh, el cristianismo, que es el individuo, ¿sí? El vehículo, el individuo, por eso sería el Hijo, en la Trinidad sería el Hijo, ¿sí? Eh, el judaísmo sería la madre, que estaría representada para el cristiano, ¿no? Sería Eva, en realidad. Hoy justo tuvimos la misa que tocó el violín Alexandra, y el culto justamente de Eva y de María. Habló de eso, muy interesante lo que dijo. Eh, el judaísmo representa la materia, la sustancia, ¿sí? Y el islamismo representa eh, la conexión con Dios, ¿no? En este caso con el monoteísmo, ¿sí? Después, que esto todavía yo no lo escribí en Telegram, pero sí lo voy a escribir ahora, lo que viene. Lo que voy a hacer es relacionar un poco geométricamente, ¿no? Con geometría, el tema de las tres religiones con ese esquema, los tres, del número 3, del número 6 y el número 9, y de esa cruz, ¿no? Eh, que sería como la matriz universal, ¿no? Que es como si fuera una resonancia de todo lo que se puede llegar a crear en el mundo. Y eh, al uno poder comprender ese cuadro, ¿no? De frecuencias, ¿no? Puede comprender también cómo salir de esa, de, esa, de esa creación, cómo entrar y cómo salir. Pero dentro de la creación se pueden identificar las tres religiones. Si nosotros consideramos tres, eh, llamémosle, disciplinas, tres ciencias, ¿no? Eh, hablábamos de la astrología, ¿no?
Acuérdense que la astrología, por lo menos la que nosotros, con la que nosotros estamos más familiarizados, viene de los sumerios, ¿no? Eh, Esto está relacionado dentro de las tres religiones monoteístas, está relacionado con los musulmanes, ¿no? Eh, la astrología. En cambio, la alquimia, ¿sí? Que es el manejo de la sustancia, de la proporción, ¿no? De la sustancia material, está relacionado con la religión judía. Y la magia, ¿sí? Está relacionado con el cristianismo, siendo que el cristianismo, que vendría a ser el hijo, ¿no? De las tres, vendría a ser el hijo, tiene que ver con eh, el dominio, el manejo del vehículo, del individuo, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la historia de Jesús, eh, hay un momento cuando Jesús se retira eh, a, no, no, cuando se retira con dos de sus discípulos a orar, ¿no? Eh, se, se produce una transfiguración de su cuerpo, de su propio cuerpo, ¿no? Y ahí se conecta con eh, eh, con los profetas, con los patriarcas, eh, con lo que serían los primeros ¿no? En este caso de la tradición judía, ¿no? Con los primeros patriarcas, ¿no? Ahí aparece Elías, el profeta Elías y algún otro más, no me acuerdo bien. Pero se produce una transfiguración de su propio cuerpo. Hay unas técnicas que se transmite, y hay mucha gente que lo transmite. Yo eh, eh, conozco a un francés que lo hace, la técnica de la Merkaba, ¿no? La Merkaba es el cuerpo luz, ¿no? Es un trabajo que se hace con el cuerpo. Eso todo tiene que ver con la tradición judía, ¿no? Por eso Esto tiene que que, Willy, perdón, esto que decís de la transfiguración, ¿es la magia que vos linkeás con el cristianismo o es la alquimia que vos linkeás con el judaísmo? Porque Jesús era judío. Es que están subordinados, o sea, no hay uno sin el otro y todos entrelazados. Sí, lo que pasa es que la alquimia la alquimia como ciencia no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el trabajo en laboratorio. Es lo mismo en realidad, pero una cosa es con el trabajo sobre la materia y otra cosa sobre el propio cuerpo. Aunque la alquimia, cuando vos eh, vas avanzando en el proceso alquímico, eh, se prueba en el propio cuerpo, ¿no? Claro, vas haciendo como pruebas de alquimia, pero con vos mismo. Sí, sí, y en un momento, digamos, la alquimia, el objetivo, bueno, vieron que se habla del tema de convertir el plomo en oro, ¿no? Eh, el objetivo de la alquimia es la piedra filosofal, lo llama la piedra filosofal, pero para llegar a la piedra filosofal, uno tiene que saber hacer oro, saber hacer el oro, ¿no? Eh, si uno de alguna forma demuestra que sabe hacer oro, eh, pareciera que hay como un permiso de moverse más libremente en este mundo, una cosa así, ¿no? Sin embargo, eh, no es el objetivo, ¿no? Eh, Pero el objetivo de convertir el plomo en oro es a nivel concreto o figurativo, justamente. es concreto, es a nivel concreto. Sí. Es una prueba en laboratorio y obtenés oro, digamos. Sí.
Pero simplemente por etapas que están guiadas y porque así demostrás que tenés precisión, paciencia, etcétera, etcétera. No, eso debe ser. Digo, ¿es técnica o es conciencia? Eso pregunto. Con condicionamiento, todo varias Cuando variables. el- la, la alquimia se llama agricultura celeste. Para vos poder llegar a hacer oro, necesitas saber de las tres ciencias, ¿no? Pero obviamente estás orientado al trabajo alquímico de laboratorio para, para alcanzar un objetivo concreto que es la piedra filosofal. Eh, pero antes de eso, vos tenés un proceso previo que es un trabajo que tiene que ver con llevar el mineral a su máxima expresión, pero para eso vos lo tenés que orientar, perdón, hacia el oro. El oro, cualquier metal, ¿no?, que surge del reino mineral, para vos ir llevándolo para ir orientándolo a que sea metal, eh, lo llevas a un camino que tiene un límite, que tiene un punto de terminación. Por eso en alquimia se habla de que los metales en realidad se les llama mortales. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, el oro está terminado y ya es ese metal, ya está muerto. Ya no está vivo, digamos, no está vivo, ¿sí? No se puede Ya transformar en llegó a nada. un límite, ¿sí? Atómicamente, o como le quieran llamar, llegó a un límite y fue orientado hacia esa dirección. Si uno, bueno, para el que conoce de mineralogía o de geología, sabe que donde está, por ejemplo, donde está cerca, donde hay cobre cerca o hay hierro cerca, seguramente hay oro, ¿no? Porque en realidad los procesos en los metales son como, se los va orientando. Cuando uno trabaja alquímicamente, se van orientando hacia cada metal, ¿no? Pero cuando vos te orientás hacia un metal, ya el tema de la piedra eh, eh, Sí, no se puede lograr, no se puede lograr, ya estás orientado hacia ahí, ¿no? Pero el proceso es lo que a vos te va dando la sapiencia, la comprensión, el entendimiento de cómo es el proceso de la materia en general, ¿no? Eh, bueno, eh, pero esto es una cuestión de proporciones. La alquimia no solo trabaja con la química, ¿sí? Porque vos decís, bueno, yo mezclo, si yo agarro cualquier químico, ¿no? Puedo decir, bueno, yo mezclo esto con esto otro y me da una tercera cosa, ¿no? Y hago una fórmula y todo bien. Pero la alquimia tiene un montón de otros procesos y de otros conceptos y de modificaciones sobre la materia que no tienen nada que ver con la química, no tienen nada que ver, o tienen muy poco que ver, ¿sí? Eh, bueno, por eso es que uno para hacer un trabajo alquímico no necesariamente puede elegir el proceso del laboratorio y trabajar con una sustancia específica, ¿no? Eh, pero si uno elige ese camino, eh, tiene todos los elementos que se presentan de la misma forma, de la misma manera en la materia, que si uno estuviera trabajando con uno mismo, ¿sí? El problema con uno mismo es que uno, digamos, en este mundo tiene un cuerpito, ¿no? Y en la alquimia hay que hacer un proceso de putrefacción, o sea, de matar cosas o, o de, o de acompañar en la muerte de las cosas para que eso mismo produzca una transmutación, ¿no?
esos son procesos alquímicos. Si uno hace lo mismo y se muere, entonces ya es como que, bueno, pasará a otro estadio, ¿no? Pero si uno quiere hacer alquimia con el propio cuerpo de uno, tiene que sostener de alguna manera el mismo envase, ¿no? Y ahí es donde, bueno, es el tema, ¿no? El proceso es distinto, es diferente, pero los estadios son iguales, inclusive no solo en el cuerpo físico de uno o en la materia, sino eh, en el estudio. Por eso ya ahí ya entraríamos en el tema de los planetas y de la astronomía o de la astrología. En el cielo también se puede ver lo mismo, ¿no? Eh, bueno, si uno empieza a hacer, a hacer experiencia de laboratorio con materia, eh, digamos, poniéndola, observándola simplemente, ¿no? Por ejemplo, se habla de que hay una materia eh, que si uno la conoce, ¿sí? La reconoce, pareciera que sería la ideal como para uno al ir eh, trabajándola, solo con esa materia se puede lograr eh, como sería, se puede lograr eh, eh, hacer que esa sustancia, ¿no? Vaya pasando por un proceso y a medida que esa sustancia se va transformando, va dando la posibilidad de, de generar como una atracción magnética, ¿no? Como un, eh, en la alquimia se habla del vaso, ¿no? Como una contención para que algo no solo se genere ahí, sino eh, que llegue hasta ahí, ¿no? Eh, Imagínense que yo, no sé, tengo este lugar, este espacio así, y le voy dando características, no sé, lo puedo ir purificando, lo puedo ir eh, alambicando, ¿no? Siempre en este espacio, ¿sí? Y le voy dando, eh, le voy generando condiciones, ¿sí? Bueno, en ese espacio que yo le voy dando condiciones, lo mismo puedo hacer con mi cuerpo, lo mismo. Le voy dando ciertas condiciones en ese espacio que yo le doy un límite, ¿no? Y le voy aplicando, eh, eh, qué sé yo, le voy dando un tiempo, le voy por ahí agregando algo en el momento indicado, le voy sacando, lo voy, si se quiere, hasta limpiando de cosas que se van produciendo y se las saco, después se las vuelvo a poner, y bueno, voy haciendo, eso se llama sublimación, se puede llamar decantación, se puede llamar licuefacción, se puede llamar, eh, ¿cómo es? Eh, Aplicarle fuego, aplicarle agua, aplicarle eh, tiempo, aplicarle Presión. solo temperatura, puede ser presión. En la alquimia se habla del fuego de rueda. El fuego de rueda, uno dice, bueno, qué es el tiempo? ¿No? Eh, no es lo mismo que yo deje algo un día que lo deje una semana o que lo deje una luna, ¿no? Mm. O que lo deje una luna enterrado o que lo deje una luna a la intemperie, ¿no? Bueno, ¿por qué no es lo mismo? Y bueno, porque está bien, el tiempo puede ser el mismo, pero las condiciones son distintas, ¿no? La luz, ¿no?
la hermeticidad o la no hermeticidad, o que yo deje en un, digamos, que yo forme, que yo con la técnica de la alfarería, ¿no? Yo puedo eh, elaborar algún tipo de sustancia y la coloco dentro de un recipiente de alfarería que que no tenga un solo espacio, sino que tenga, por ejemplo, dos espacios y vinculados, ¿no? Por un centro y vinculados por los costados, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay un montón de formas de ir haciendo, de ir experimentando con la materia y se van viendo resultados, ¿no? Si uno sigue ciertas pautas, pareciera que la materia responde y empieza de alguna forma a responder casi de una manera hasta inteligente, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con todos procesos alquímicos y tiene que ver con la transmutación, que digamos que la ciencia oficial no reconoce que haya transmutación, pero si uno ve que la gallina pone un huevo, te das cuenta que de alguna forma la transmutación existe, ¿no? Eh, eh, Dentro de los cuerpos de los seres vivos se producen transmutaciones, se producen. Ahora, no sé, qué sé yo, es lo mismo eh, cuando vieron yo ahí compartí algo que hablan esto de la nueva medicina germánica, ¿no? Respecto de los virus. Nuestra medicina actual es como es y tiene ciertas leyes y ciertas pautas que las da como pautas y como verdades absolutas y no lo son para nada. Solo que hoy por hoy ya hay un esquema y hay una estructura y hay un montón de pautas con las cuales nosotros nos manejamos y le damos un título a un médico para que después nos atienda y nos cure las enfermedades, bueno, y bueno, la medicina es como que murió en eso. Es lo mismo que llegar al oro, ¿no? Yo llegué al oro, no puedo ir más allá. La medicina con las pautas actuales, y bueno, eh, tiene la capacidad que tiene, no tiene más que eso. Ahora, si uno vuelve para atrás, ¿no? Vuelve para atrás y empieza a ver eh, todas las leyes que se dan por absolutas, ¿no? Estoy dando el ejemplo de la medicina eh, porque hoy por hoy, si uno habla con una persona, ¿no? Del mundo oficial de todos los días, digamos que se atiende con la medicina alopática, probablemente esté muy limitada para curar ciertas cosas, ¿no? Eh, y eso es porque justamente ya venimos nosotros determinados por un montón de leyes eh, del pasado, no muy lejano, ¿no? Que nos van limitando y hoy por hoy estamos como atrapados en un sistema que nos limita en la medicina, nos limita en la tecnología, en la ciencia de la propulsión de los motores, de la generación de energía. Nos limita porque venimos con un montón de leyes que damos como absolutas y no lo son. En la alquimia pasa lo mismo, ¿no? Eh, Nosotros, o en el mismo, en la observación del cielo pasa lo mismo, ¿no? Willy, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Te voy a leer una parte de lo que escribiste en Telegram para que si podés aclararlo un poco. A ver, dale. Dice, el origen de la última corrección del eje de frecuencia se dio cuando el punto vernalis, relativo a la primavera en latín, estaba pasando de la constelación de Géminis a Tauro. Dendera en Egipto Sí, es un mapa del cielo que explica este origen. Para algunos sí, estudiosos del cielo en India, se toman en cuenta ese origen en un punto llamado crítica, las tijeras, que son las Pléyades o las 7 hermanas, un pequeño cúmulo de estrellas en la constelación de Tauro. sí.
Bueno, eso es un poco de explicar. eh, eh, Primero es explicar eh, el origen. Esto yo lo puse así para explicar un poco quizá el origen de las tres religiones, ¿no? Porque pareciera que eh, lo que se llama para nuestra cultura greco-romana, ¿sí? En la cultura greco-romana se habla de cuatro edades, ¿no? La edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, Sí. que estaría más o menos relacionado eh, con los yugas de la India, ¿no? Que sería lo mismo más o menos, en donde la edad de hierro sería el Kali Yuga, que sería la etapa final, ¿no? Nosotros podríamos marcar ese comienzo, ahí yo digo que es en Tauro, ¿no? Eh, o sea, del paso de Géminis a Tauro, como el inicio, el origen de esta, por lo menos de esta última etapa, de este último proceso de las cuatro edades, ¿no? Del mundo. ¿Y la Tremicata tiene el cruce ahí? Y de alguna forma sí. Bien. Ahora, este espacio, esta línea de tiempo, ¿no? Sería una línea de tiempo, ¿sí? Tiene principio y fin, ¿no? El principio sería en Tauro. Eh, eh, a nivel religioso, con lo que se denomina, o lo que se llamó el dios, el Mitra de los persas, ¿no? El Mitra de los persas es el becerro de oro, ¿no? El becerro, o sea, el toro. Y acá estaríamos hablando más o menos en términos de años, ¿no? 6.000 y pico de años, ¿no? Y estaríamos entonces tomando los primeros 2.000 y pico de años en Tauro, ¿no? En donde lo que se llama el punto vernal, ¿no? El punto del equinoccio, que hoy lo tenemos eh, mirando el cielo, lo tenemos llegando a Acuario, retrogradando, llegando a Acuario. En esa época lo teníamos al comienzo, o sea, entre Géminis y Tauro, ¿no? Entre Géminis y Tauro. Eh, en el zodíaco de Dendera está marcado ese. Yo creo que lo subí al zodíaco de Dendera. Zodíaco de Dendera está dividido en 8, ¿no? Es un círculo que está dividido en 8, no en 12. Por eso cuando vieron que ahora eh, se habla mucho del tema de que el hombre tiene el ADN, tiene que pasar de 8 a 12, ¿no? Vos, Ana, sabés algo de eso? ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy, pero tenía que venir. No, lo que sé es que están naciendo chicos con una fibra extra de ADN, así que no sé si tiene relación con eso. Bueno, lo que yo entiendo es que el hombre no necesita eso, no necesita avanzar, o sea, desarrollar más ADN. No, al contrario, nosotros, digamos, el zodíaco nuestro eh, antiguamente era de 8, eran como dos cruces, era una cruz así y otra cruz a 45, ¿no? Y ahora lo tenemos de 12. Eso se puede explicar a partir del nacimiento del Cristo, ¿no? Pero no Porque tiene que ver viene, con la diversificación que está teniendo el ser humano, porque está adquiriendo como y, experiencia en más planos, entonces, y mirá, claro, pero en más planos,
dentro de lo que es, claro, es como una especie de diversificación dentro del mundo de la materia, una Claro. cosa así, ¿no? O sea, uno hoy En por hoy, teoría, no, en teoría tendríamos, si pasamos a tener experiencia de la quinta dimensión, estamos ya entrando a superar esa limitación sublunar. Y que por eso bueno, se tiene mucha esperanza en el desarrollo de la tercera hilera, la tercera cadena de ADN, porque además sería autosanador para todos estos sucesos, como para reconstituir el cuerpo físico, energético de toda esta situación que está pasando, para después entrar en un periodo que sería Satya Yuga o la Edad de Oro nuevamente, donde uno tiene un contacto mucho mayor con otras esferas más allá del mundo sublunar. bueno, ok. Ahí hay un, digamos, hay un tema. Hay un tema, porque. Uy, cuidado. Hola. Sí, sí. Que se fue el. Dale más. Bueno, hay un tema, porque cuando nosotros ingresamos afuera el 3, ¿sí? O sea, cuando ingresa, no quiero confundir, pero dijimos que arrancamos en Tauro y el inicio sería en Tauro, ¿no? Y estamos llegando nosotros ahora a tocar Acuario. O sea, está Tauro, está Aries y está Piscis, ¿no? Este proceso en el tiempo, ¿no? Que pareciera que es de 3, ¿sí? En realidad el tercero que aparece, ¿sí? Aparece un tercero hace 2000 años más o menos, ¿no? Dentro de este tiempo cronológico, ¿sí? Pero aparece afuera, ¿no? O sea, el religioso, digamos, aparece afuera. Es una especie de mediador divino. Vieron que se habla de los avatares, ¿no? Aparece un mediador divino afuera. Entonces nosotros vemos como una trinidad externa, ¿sí? Eso está bien, como dice Ana, puede ser una oportunidad, ¿sí? De uno, a ver, no sé, tener una especie de mayor capacidad de conexión, ¿no? Dentro de su vehículo. Puede ser, pero en definitiva lo que está pasando en este proceso cronológico, ¿sí? Es que cada vez que nosotros eh, avanzamos en el tiempo, estamos a la vez que estamos profundizando en la materia, ¿sí? Podemos llegar a tener una oportunidad de liberarnos, ¿no? Qué sé yo, esto a nivel ADN, lo que sea, no sé. Pero la realidad es que estamos avanzando hacia la materia, ¿sí? Lo otro, digamos, el avance interno es individual. La materia no nos va a proponer nada por sí misma, ¿sí? Con lo cual, yo eso no sé, es como que yo por lo menos no me metería en ese tema de decir que el hombre, por el solo hecho de ir avanzando en el tiempo, va a de alguna manera estar con mayor predisposición para pasar a la quinta dimensión, que es una cosa así. No, Yo no, es un proceso evolutivo, no es por simple paso del tiempo, porque por simple paso del tiempo uno está viendo la degradación del ser humano, no la evolución. Bueno, entonces ahí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Y está la actitud evolutiva. Si no hay actitud evolutiva. Por eso, ok. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, ahí entonces tenemos un comienzo en Tauro, ¿sí? Después tenemos un segundo momento en Aries, ¿sí? 2000 y pico de años más. Acá esta parte de Aries es donde se habla así como
hablamos de la primera etapa de Tauro y hablamos del- de ese monoteísmo persa, ¿no? Con el becerro de oro, ¿no? En esta segunda etapa se puede hablar eh, del cordero, ¿no? Del Aries es el carnero, cordero. también del carnero del judaísmo, ¿no? El cordero, sí, o sea, el carnero eh, que pasa a ser el cordero, ¿no? En el proceso ese de 200 años pasa a ser el cordero, que después cuando con la venida de Jesús se convierte en el pez, ¿no? Por eso es el pecador de hombres. Claro, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es de alguna forma la ofrenda del Cordero, que es Aries, ¿no? A la llegada del Cristo, de Jesús, ¿no? Entonces, esas son a nivel, esto estamos hablando de las tres religiones, ¿no? Las tres religiones del libro. Al final, en donde el comienzo se da con agua, ¿sí? Y sería la época del diluvio, ¿no? Con agua, y el final se da con fuego y sería el apocalipsis, ¿no? Que se da con fuego. ¿Lo vinculante es la sangre? Lo vinculante es la sangre. A ver, ¿a qué te referís? De que la ofrenda del carnero, del cordero, hay un proceso de sangre ahí. Sí, hay un proceso de sangre, sí. Eh, eh, de Tauro a Piscis, ¿no? Sí, hay un proceso de sangre. Las dos primeras tienen que ver con sacrificios, ¿no? De sangre. La última, la era de Piscis, que es la era de Jesús, ¿no? Bueno, aparentemente se mantienen los mismos rituales, ¿no? Se mantienen los mismos rituales de ofrenda, ¿sí? Pero se habla de la nueva alianza, ¿no? De una nueva alianza, en donde se reemplaza la sangre por el vino y el cuerpo por el pan, ¿no? Simbólicamente. Pero en realidad el proceso es el mismo, o sea, se sigue ofreciendo. ¿Qué pasa? En realidad sí, es una especie de proceso, si se quiere, del paso de una ofrenda, llamémosle física, ¿no? De matar un animal y ofrecerlo, a una ofrenda de tipo emocional, si se quiere, ¿no? Se pasa a hacer digamos, de ofrecer sangre a ofrecer, qué sé yo, un servicio, un trabajo, una dádiva, una ofrenda de dinero, si se quiere, ¿no? Pero ¿qué fue lo primero? Antes, en la Edad de Oro, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuál era la ofrenda? La original, antes de matar un animal para ofrecérselo a Dios, como hizo, ¿cómo es? Abel, ¿no? Sí. Como hizo Abel, que ofreció animales, Caín le ofreció los frutos de la tierra y Dios prefirió a Abel, ¿no? Porque Dios quería que le ofrezcan animales, sangre, ¿no? Bueno, pero antes de eso, en realidad, y es un poco a donde yo quería llegar, ¿no? El verdadero objetivo es la ofrenda de oro, es la ofrenda de oro, no es la sangre en sí. Lo que pasa es que cuando el, el mediador entre Dios
o entre este Dios, ¿no? No hablemos de Dios con mayúscula, ¿no? El mediador entre el Dios eh, y el mundo creado, cuando no había un mediador acá, no había un humano mediador, bueno, había otras formas de extraer eh, el producto de la tierra, había otra forma, pero desde que alguien tomó conciencia en este mundo y encarnó en este mundo con inteligencia, ¿sí? Se empezó a hacer ofrenda de sangre, ¿sí? Pero en realidad el objetivo, el primer objetivo, es el oro, son los metales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense ahora un alquimista creando un mundo, ¿no? Hablamos recién de la alquimia. Imagínense un tipo, ¿no? Que crea en su propio laboratorio un mundo. ¿Para qué? Para producir oro, ¿no? Eh, y bueno, pero ese mismo alquimista que creó el mundo, ese mundito, ¿no? Que sería el nuestro, ¿no? Que nosotros estamos adentro, el tipo lo creó para producir oro, pero en algún momento quizás como que se enamoró de ese mundo y se metió adentro, ¿sí? Parte de él se metió adentro. Bueno, eso es un poco el proceso. Nosotros tenemos que comprender ese proceso de entrada y salida, o sea, comprender al creador sería, ¿no? Comprender al creador de alguna manera. Eh, eh, el paso nuestro por este mundo, desde que nacemos hasta que nos vamos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocernos a nosotros y conocer al que nos creó o al que creó el mundo, ¿no? Esos son Yo los dos diría objetivos. al que creó el mundo, pero si vos lo comprendés, Es lo es un mismo. es limitado, no, pero es un Dios limitado. Ok, No es puede, un Dios. porque si vos podés comprender con tu mente finita algo, es porque es tan finito como la mente que lo comprende. Bueno, ok, pero entonces, eh, si uno es consciente de eso que vos decís, entonces lo puede enfrentar. Se puede liberar. Al finito ese se lo puede enfrentar, ¿no? Porque uno tiene autoridad para hacerlo, ¿sí? Sincera, verdadera. O sea, vos podés por lo menos mirarlo a la cara y decirle, bueno, flaco, ¿y qué hacemos acá? ¿A qué estamos? ¿No? Con toda autoridad, ¿sí? Eso es lo mínimo que se puede hacer. Y bueno, para eso entonces es que de alguna forma uno eh, se entiende de que si vos eh, te pones firme en querer entender al que creó este mundo, que es finito, como decís vos, eh, lo trascendés. Pero primero lo tenés que mirar a los ojos, tenés que ir profundizando en eh, en las pautas por las cuales fue creado este mundo, porque nosotros somos parte de él. Si no nos entendemos nosotros, no podemos entender el mundo. ¿Mm? Por lo menos nuestro vehículo, ¿sí? Está bien que nuestro vehículo... ¿Y para qué necesita el Dios creador el oro? Ah, está bien, es una buena pregunta. Lo que pasa es que ahí entonces tenemos que empezar a pensar en términos de eh, energía, frecuencia y vibración, ¿no? Porque nosotros el oro lo vemos como un metal precioso, ¿no? Para hacer joyas, Sí, qué sé yo. sí, ya te entendí. Claro, No, tiene entonces, muchas más propiedades que para hacer joyas. Es uno de los metales más útiles para el ser humano. Es el único metal que el ser humano puede introducir en su cuerpo sin que el cuerpo lo rechace. Es rejuvenecedor, tiene un montón de cualidades que los otros metales no tienen. Bueno, pero al mismo tiempo es el patrón que sostiene todo este sistema perverso que te atrapa y te domina.
Está bien. Que ahora ya es casi pasó a ser otra parte de la Matrix, porque ya no hay patrón oro como antes, simplemente se está explotando el oro porque en otros lados lo necesitan. Algunos dicen que, hay una teoría que dice que lo necesitan en los dracos o lo que sea, porque han perdido el alma, que es lo mismo que están intentando hacer con nosotros, y el oro tiene como una cualidad de atraerla de nuevo. Entonces, es necesario para que ellos revivifiquen. Es una teoría que escuché bastante interesante. Ajá. Bueno, pero básicamente, mirá lo que tiene el oro de interesante. Vos viste que nosotros para transmitir, o sea, los metales conductores, ¿no? Eléctricos, ¿sí? ¿Cuál usamos nosotros? Normalmente el cobre, ¿no? Bueno, pero el cobre no es el mayor conductor eléctrico. El que mayor conductividad eléctrica tiene es el oro. Lo que pasa que si empezamos a hacer cables de oro, viste, no sé, no sé a quién no le conviene. A mí me gustaría, pero hay alguien que no le debe convenir. Pero es mejor conductor el oro que el cobre, por ejemplo, ¿no? Fíjense que hay una producción de oro a nivel anual en el mundo, es impresionante, son toneladas y toneladas. Durante siglos, ¿no? ¿Y dónde vemos oro nosotros normalmente? ¿No? En la vida cotidiana. No sé, antes por ahí dicen que en las catedrales, en las iglesias antiguas, acá en América había mucho oro. ¿Dónde está ahora el oro? ¿Ahí en Salta vos ves oro? ¿O alguno que haya viajado? ¿Ha visto mucho oro en algún lado? Ni en el Vaticano lo veo. Donde más vi oro fue en la Basílica de San Pedro en Roma. Nunca vi tanto oro como en esa, me dio como impresión. El único lugar. Bueno, buenísimo. Qué loco, ¿no? Justo ahí. Bueno, la cuestión es que el oro está desapareciendo por todos lados. Sin embargo, la producción de oro es formidable Claro. anualmente. ¿Qué están haciendo con el oro? ¿A dónde está yendo a parar? Está saliendo de acá, está saliendo. Yo Claro, por eso, yo creo que, y mira, ponele que uno no crea que está saliendo, o que uno diga, no, bueno, no puede, eso no puede ser. Bueno, ok, no puede ser. La realidad es que el oro no se ve en ningún lado, ¿no? Primero, y que si se está extrayendo, ¿no? Se está extrayendo en gran cantidad, ¿sí? También se está acumulando en gran cantidad. Claro, ¿en dónde? ¿En dónde? Claro. Bueno, pongamos que no sabemos dónde, pero sí que se está acumulando. Entonces eso ya genera un desequilibrio, Claro. ¿sí? Entonces, una estrategia para equilibrar el mundo sería equilibrar el oro. Por ejemplo, si uno pusiera una ley, no sé, a la ONU, ¿no? Nos llegamos a la ONU, nos ponemos como directivos de la ONU y decimos, bueno, cada país tiene que tener la cantidad de oro de acuerdo a la superficie de kilómetros cuadrados que tiene, ponele, ¿no? Bueno, a mi entender, si eso se lograra, se equilibra el Estaría bien mundo. distribuido, claro. Equilibra el mundo. Y después podríamos, por ejemplo, hacer que la riqueza, digamos, si tuviera un valor, como era antiguamente, ¿no? El patrón oro, como dice el indio, que antiguamente se respetaba, si pudiéramos lograr eso, bueno, que hagamos una moneda en base a ese patrón. Y entonces ahí iríamos resolviendo y equilibrando la problemática de la cuestión de la supervivencia en la materia del humano, ¿sí? Equilibrándolo desde lo natural, desde la naturaleza, ¿sí? Veo más probable que se vaya en una nave espacial a que eso ocurra, te digo. Bueno, ok. Entonces ahí hay un tema, ¿no? Hay un tema interesante, porque toda esta, digamos, este desarrollo
racional del humano que intenta entender un poco el mundo desde el mundo sublunar, ¿no? Siendo que uno a mi entender, no es de acá y quiere entender las cosas de acá, no siendo de acá, entonces nunca entiende nada, ¿sí? Eh, el hecho de que nosotros tengamos permiso o de alguna forma estemos atraídos para nacer a este mundo es porque hay una intención de que nuestra actividad, ¿viste? Nuestra capacidad de mover el avispero desde acá adentro, desde adentro, permite que ese oro se saque más rápido, avance. Por eso estamos acá. Entonces, si nosotros no comprendemos, no entendemos eso, por eso que el alquimista, eh, cuando logra en su laboratorio, parece una cosa sacada de los pelos, pero cuando vos en un laboratorio te diste cuenta cómo es que se hace oro, y vos lo podés hacer vos mismo, ¿no? Eh, Aparecen como si fueran los angelitos alrededor, ¿sí? Y dicen, uy, no sé, le dicen a Fran, uy, Fran, bienaventurado eres, ¿viste? Porque, ¿sabes? Porque vení que sos de los nuestros, ya olvídate de pasar penurias en este mundo, vos ya sabés hacer el oro, así que sos de los nuestros. Eso es lo que le pasa al alquimista cuando logra hacer oro, aunque le parezca tonto, ¿no? Habría que preguntarle a Fulcanelli, por ejemplo, ¿no? Si leen el libro de Fulcanelli, en el comienzo, ¿no? Hay muchos prólogos. Bueno, hay varios. El Y, misterio de la catedral. claro, el misterio de las catedrales está un señor que se llama, que ya se murió también, ¿cómo es? Que hace el prólogo. Claro, un francés que era su discípulo, que nunca dijo quién era Fulcanelli, es Cancelier. Cancelier, un francés. El tipo describe el momento en que Fulcanelli hizo la primera proyección del oro, ¿no? Y cómo en ese momento automáticamente se comunican otros alquimistas de diferentes épocas, ¿no? Con él eh, y lo reciben de alguna manera, le dan la bienvenida, ¿no? Porque realmente es algo así, ¿no? Lo que pasa es que eso es una ciencia de laboratorio, que es lo mismo que cuando uno empieza a darse cuenta de cosas, ¿no? Eh, y bueno, es como que ya empieza como a entender las cosas en otra vibra, digamos, y hay cosas que no le afectan más. Es como que Ese sería el camino judío, llamémoslo. el de la alquimia, Sí. eh, El yo, camino de la digamos, materia, digamos, el entendimiento a través de la materia. Pero sí, no es, sí, pero no es como judío, como me lo explicabas vos recién, no es el judío, sino el sionista. lo que pasa es que, ¿vieron eso que hablamos de que, digamos, hay un origen original, ¿no? Valga la redundancia, eh, y hay otro origen, no es original, que, que lo describe muy bien. eh, Vieron, yo ahí en el coso de Telegram hablé de los extranjeros que parasitan de alguna manera, ¿no? Del extranjero que parasita y de alguna forma, o sea, no es, yo no quiero ni juzgar ni nada al judío, ¿no? La religión judía es tan santa como cualquiera. No hablemos de la religión ni de la ni siquiera te diría de ni de las tradiciones ni nada.
Pero en algún momento de la historia de Cronos, ¿sí? Acá pasó algo que fue que desde afuera del origen, desde afuera del centro, ¿sí? Llegaron, ¿no? En busca ¿no? De extraer, ¿sí? De sacar cosas, ¿sí? Y bueno, y, la gente que de alguna manera se prestó para eso, está relacionada dentro de las tres religiones, está relacionada con la religión hebrea, que es el pueblo elegido, que en sí no es que sea malo el pueblo elegido, lo que pasa es que el mandato, algunos los condiciona mucho, ¿sí? Los condiciona mucho y de alguna forma los esclaviza a la materia, ¿sí? Y bueno, eso está vinculado con esa parte, que es por eso cuando hablamos de las tres religiones, hablamos del espíritu, del vehículo y del alma, ¿no? El espíritu sería para estas tres religiones que se integrarían las tres, porque son del mismo libro, de la misma tradición, del mismo origen. Una, el espíritu está relacionado con los musulmanes. Puede haber un musulmán muy turro, ¿viste? ¿No? Yo no digo que el musulmán sean los buenos y los judíos los malos, pero encarnan de alguna forma dentro de ese triángulo esa parte, ¿sí? Eh, el musulmán encarna al papá, el judío encarna a la mamá y el cristiano encarna al hijo, dentro de ese triángulo, ¿no? Willy, perdón, hay algo que me perdí. ¿Por qué hablamos de las tres religiones y no hablamos digamos, de Oriente, de las religiones de Oriente, ¿no? Bueno, porque en realidad nosotros estamos hablando esto de las tres religiones desde esta posición nuestra actual, ¿no? En donde en realidad lo que sucedió cuando nació Jesús, ¿no? Quizás yo no podría hablar de lo mismo ahora si nosotros no hubiéramos nacido en el cristianismo. No podría hablar de esto. Pero desde la posición en que nosotros estamos ahora sí podemos decir que, digamos, algo llegó de Oriente hacia Occidente, eso es una dirección, ¿no? ¿Vieron cuando dibujamos esa lemniscata? Bueno, la lemniscata hace ese proceso, viene. Estamos hablando del tema de Australia. Claro. Viene desde Australia, ¿no? Cruza y hace toda una vuelta, ¿no? Pasa de nuevo, hace toda una vuelta, y cruza de nuevo y vuelve para acá, viene para este lado, ¿no? En ese bucle, ¿no? Donde decimos que está la isla del mundo, ¿sí? Ahí es donde se genera el tema del 3, ¿sí? Por eso es que nosotros estamos hablando desde esta posición, ¿sí? Y ahí es donde toma sentido el nacimiento de Jesús y toda la simbología que tiene, porque vinieron 3 magos de Oriente, sí, ¿no? Siguiendo una estrella, sí. ¿Sí? Vinieron de Oriente y llegaron cuando nace Jesús, ¿no? Llegaron y de alguna forma le vinieron a ofrecer, entre otras cosas, oro, ¿no? Y eso está relacionado con el vínculo entre una civilización y otra civilización, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ahora, desde donde estamos, aparentemente, fíjate lo que está pasando ahora y cómo hay una relación de similitud
entre el nacimiento de Cristo, ¿no? O el nacimiento de Jesús, hace 2000 años, y ahora que están viajando a la Antártida, ¿no? Ahora están viajando varios enviados importantes, inclusive de autoridades religiosas, imagínense los magos de Oriente, ¿no? Que están viajando a Antártida ahora, ¿no? Bueno, algo parecido se está dando también, porque es como que pareciera que el proceso está terminando y está empezando otra cosa, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con, por lo que venía, bueno, ahí está el dibujo, perfecto. Por lo que veníamos hablando, ¿no? Pero no Tiene que, hay una cosa que no entendí. a ver, Cuando vos dijiste uno se siente atraído acá y viene a este planeta y es como que a raíz de que uno viene se puede producir o extraer oro, algo así. No entendí exactamente a qué te referís con eso. Por eso tampoco sé volver a decirlo. no, sí, yo lo que digo es que acá hay, digamos, un origen y un proceso, ¿sí? Creador original, ¿sí? Un proceso creador original en donde nosotros no éramos parte encarnada de la creación, ¿sí? No éramos parte encarnada de la creación. eh, Sin embargo, espiritualmente nosotros existíamos, ¿sí? Pero no éramos parte encarnada, no éramos la parte animal. Se aferraron al ¿sí? planeta. Eh, en algún momento se produjo un, eh, un acontecimiento, en la Biblia se habla del tema de la serpiente, ¿no? De la tentación, y justamente se habla, porque la tentación es hacia la mujer, ¿no? Justamente porque la mujer es la que tiene el vientre, ¿verdad? Bueno, eso es una cuestión, llamarle figurada. En algún momento hubo algún proceso por el cual desde afuera eh, eh, se decidió eh, hibridar, se decidió como hacer poner una gotita, para hacerlo bien gráfico, como poner una gotita de sangre divina digo, refiriéndome a que los que estaban afuera, ¿no? Pusieron una gotita de ellos o de alguno de ellos para que realmente empezaran a vivir acá, ¿no? Y a partir de ahí, eh, probablemente fue un proceso de mayor vínculo, ¿no? Con esta frecuencia, ¿sí? ¿Con qué motivo, con qué objetivo? No sé, aparentemente ahí tiene algo que ver el tema viste, esos cuentos que tiene el Aleph, por ejemplo, de Borges, ¿no? O, esa especie de tipo que en un laboratorio crea a un muñequito o a un hombrecito. Homúnculo, el homúnculo. Claro, un homúnculo. Bueno, para que le sirva de alguna forma para algo, ¿sí? Claro. Eh, Aparentemente en los relatos es muy criticado este hombre, que es un judío, Zecharia Sitchin, un tipo muy criticado porque dicen que el tipo es un erudito en lenguas antiguas, ¿viste? Y estudió las tablillas sumerias y el tipo, no sé si se voló o no, pero escribió un montón de libros, de sagas de libros, bastante así como que parecen ciencia ficción, pero el tipo dice, habla de los Anunnaki, ¿no? Que son los tipos que vinieron y lo que pasa es que Zecharia Sitchin habla
de una especie de creación del hombre a partir de un animal, ¿no? Que es un poco la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Pero no habla de la otra parte, que justamente es la verdadera. Esta es una especie de intromisión, ¿no? Que vino de afuera, ¿sí? Con un objetivo concreto, que era justamente meterse en esta frecuencia, en esta vibra, en esta ¿cómo es? Resonancia limitada, ¿sí? Para desde adentro mismo extraer algo que se necesita de acá y llevárselo, ¿sí? Eso es muy normal en la naturaleza, eso es un parasitismo, ¿viste? Cuando hay una planta muy saludable y le aparece un parásito, ¿viste? Y le está trayendo algo que el tipo lo necesita, ¿sí? Es muy natural eso. Y bueno, En la Biblia habla, y vieron que era bueno, entonces los hijos de los hombres con... ok, sí, por supuesto. Ahora, bueno, ante eso hay varias estrategias. Vos viste que en la naturaleza pareciera que algunos son simbiontes, ¿viste? La simbiosis, o sea, yo te doy y vos me das, ¿no? Entonces yo vivo gracias a que vos me estás dando algo, pero a la vez vos me servís, porque por ahí me haces sombrita, Claro. o porque, no sé, ¿viste? Y nosotros somos un cúmulo de miles de millones de bacterias, en realidad. Somos un pequeño mundo para las miles de millones de bacterias que viven en nosotros, así que también si se fueran nos moriríamos. Así que tal vez si nos vamos nosotros también se muere el planeta, ¿qué sabemos? Bueno, ok. Bueno, la cuestión es que esto es un proceso, ¿no? Entonces uno empieza a comprender, ¿no? A entender. Y bueno, ahí está, cuando vos empezás a entender cómo viene toda la mano, vos, eh, primero que cuando empezás a entender, automáticamente te sentís más libre, te sentís más suelto, porque entendés más, ¿viste? Porque si no, bueno, por lo menos eso es yo lo digo, mi experiencia personal me da esa sensación. A medida que yo comprendo, voy comprendiendo las cosas, me doy cuenta que, bueno, me da más libertad porque puedo fácilmente, digamos, no quedarme atrapado en situaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, ¿no? Eh, y bueno, y ahí entonces uno empieza a orientarse distinto. Yo, qué sé yo, experiencia personal, ¿viste? Yo digo, bueno, si, eh, si yo necesito más espacio, necesito más tiempo para entender cosas que dentro del mundo, digamos, de este ruido mundano, ¿viste? Y todas estas cosas que pasan, que son bastante confusas, y que eso ya no me resuena nada. Y bueno, me voy a ir alejando un poco de eso, me voy a ir saliendo automáticamente, ¿no? Porque ya no me va a interesar, qué sé yo. Eh, Antes me gustaba ir a la cancha a ver el partido de fútbol, ahora ya no me interesa más, ¿no? Me interesan otras cosas. Bueno, uno va orientando, ¿no? Se va orientando y bueno, eso es por resonancia, es resonancia. Entonces, separarás lo sutil de lo grueso, dice, ¿no? Eso es la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Separarás lo sutil de lo grueso. Lo que no te sirve, no te sirve más. Y a otra gente le servirá, a vos ya no te sirve, ¿no? Bueno, esa es de alguna manera eh, ir comprendiendo, entendiendo para ir orientándose distintos, diferentes. Hacia ¿no? dónde te va resonando, claro. Eh, bueno, todo eso es un proceso que se puede hacer en la materia, en la alquimia, entendiendo los procesos ¿no? del sol, de la luna, de, De la naturaleza. de la luz y del oscuro, ¿no? Del frío, del calor.
todo. Bueno, todo eso, si uno lo va manejando, lo va entendiendo, también con su cuerpo, ¿no? Los órganos internos del cuerpo, para qué van funcionando cada uno, probándolos, ¿viste? ¿No? Haciéndolo consciente, moviéndose, qué sé yo. Bueno, todo eso, ¿no? Uno va comprendiendo todo, va integrando todo. Eh, eh, bueno, esa es la manera, o sea, viste que está la alquimia de los judíos, bueno, pero está también la magia del cristiano y está el conocimiento del musulmán que conoce el tiempo. En realidad eso lo podemos dibujar geométricamente. A las religiones las podemos definir hasta geométricamente, porque los dos triángulos, ¿sí? Realmente eh, te forman un mundo material psicofísico, ¿sí? Los dos triángulos lo pueden formar. ¿Por qué? Porque los dos triángulos, cuando los dos triángulos conforman un hexágono, ¿sí? Sí. El hexágono es un cubo, visto a 45. Si vos ves un cubo, esto lo podríamos mostrar en un dibujo, pero si vos mirás un cubo eh, en cierta perspectiva, ¿no? Desde un ángulo, forma perfectamente un hexágono, ¿no? No se olviden que el cubo tiene 6 lados, ¿no? Tiene 6 lados. Y como dato así al margen, eh, hay fotos, ¿no? Que muestran los polos del planeta Saturno, ¿no? Con un hexágono en el polo. ¿Sí? Eh, eh, el hexágono, ¿no? Por un lado. Y ahí está perfecto, espectacular. Ahí se ve. 1, 2, mostralo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ahí está el hexágono. Bueno, ahí en el videíto ese de las matemáticas y qué sé yo, es eso, son los dos triángulos cruzados y cómo vibra el 3 y el 6, cómo vibran, Sí. ¿viste? Y el Bueno, 9 que cruza todos. pero ¿no? tironeando con ese, ese vendría a ser, para que se den una idea, el 6 estaría relacionado con Saturno y con la Luna. Pero tironeando ese está Venus y el Sol que vemos, tironeando del otro lado. Y eso forma una estrella de 5 puntas, la estrella de 5. Entonces, en el tironeo del 6 y del 5 se forman lo que se llaman eh, los volúmenes de la materia orgánica, que son las figuras o los volúmenes hexapenta, se llaman, ¿sí? Por ejemplo, la molécula del carbono 60, ¿no? Que es la famosa molécula de las estructuras de domo, que se habla, ¿vieron? Bueno, ese es el carbono 60, porque tiene 60 átomos de carbono ubicados en una esfera, ¿no? Que forma hexágonos y pentágonos, ¿no? Y bueno, y de ese tironeo es que salen todas las formas que vemos, toda la naturaleza, el reino vegetal, nosotros, toda la vida orgánica del carbono, toda, del 6, ¿no? Tironeado ¿Por con qué, el 6. sorry Willy, me perdí, ¿por qué decís que el tironeo del 5 y del 6? Me perdí ahí, vamos de nuevo. Bueno, porque, bueno, ¿viste cuando hicimos esos dibujitos de que la luna refleja? Sí. Bueno, tiene que ver con eso. La luna y Venus son magnéticos. Si vos mirás el cielo
¿Magnéticos y qué serían? ¿Uno positivo y otro que negativo? atraen, femeninos. Los dos son femeninos. Sí, son Atraen. magnéticos. Bien. O sea, los mismos polos. Son la misma carga magnética. Y no, se tironea uno con otro, a pesar de que los dos son, bueno, si los dos son magnéticos, Se justamente, repelan. y sí, porque son la Listo. misma, Entonces la misma tensiona. polaridad. Tensión. No, Lo que pero me pasa- parece que vos hablabas magnético con respecto a eléctrico, que lo eléctrico es más masculino y lo magnético más femenino, porque tiene que ver con cuerpo y mente, con distintas cosas, más que con las polaridades de iones. Las dos cosas, con las dos, vale para las dos, porque, No, cuando dijiste que los dos eran magnéticos y se repelían o se atraían, no me bueno, recuerdo qué dije. ok, ponele, si vos a lo magnético le pones signo negativo, dos signos negativos Se se repelan. repelen. Sí. Se repelan. Sí, Si lo fueran sé. positivos también, pero eso Las cargas iguales se repelen y las tal cual, distintas se atraen. tal cual. Sí. Pero entre medio de las dos, ¿no? Se genera algo. Sí. Ahora se está hablando mucho del tema del agua, ¿no? Y de cómo están compuestas las moléculas de agua, que no es solamente H2O, ¿no? Dentro de ese esquema de la molécula de agua hay un montón de aguas distintas, ¿sí? Pero bueno, no me acuerdo dónde íbamos con esto. Te había preguntado en el tironeo del 5 y del 6, y vos me estabas hablando Bueno, del reflejo de la luna y de Venus. Claro. claro. Hay algo interesante desde nuestra posición, mirando el cielo, ¿no? Vieron que nosotros en el cielo vemos que la luna tiene fases, ¿no? Sí. Y nosotros, de acuerdo a las fases de la luna, determinamos básicamente cuatro, porque una está llena, la otra está totalmente sin luz, y después cuando se pone a la mitad de un lado y se pone a la mitad del otro, Creciente o... determinamos cuatro fases, ¿no? Y eso lo vemos respecto de el Sol, y vemos que la Luna, digamos, se llena entre un mes y el otro, se llena eh, moviéndose eh, más o menos, bueno, moviéndose una distancia en el cielo, ¿no? ¿Qué pasa con Venus? ¿No? Porque nosotros siempre hablamos de las fases lunares, ¿no? Venus también tiene fases, igual que la Luna, igual que la Luna. Lo que pasa es que Venus eh, está, está polarizada hacia adentro. Está difícil de explicarlo, pero tiene fases, sí, pero no tiene que ver con la producción o la generación de vida eh, orgánica, o sea, la generación de vida orgánica y el desarrollo. Vieron que acá tenemos las estaciones, ¿no? Que tienen que ver con el Sol y la Luna. Eso tiene que ver con una generación del, bueno, la semilla, el desarrollo de la plantita, la flor y el fruto, ¿sí? Eso es lunar, eso es un proceso solilunar, si se quiere, Sí. ¿no? Venus, en realidad, hace un trabajo ahí, pero es interno, es adentro, es otro tipo de trabajo. También es magnético, pero está adentro. Esa es la diferencia entre el reino del carbono, ¿sí? De lo orgánico, que tiene que ver con la luna, y el reino de lo que está dentro de eso, ¿sí? Que no tiene que ver con el 6, tiene que ver con el 5, y tiene que ver, por ejemplo, en el caso de las plantitas, se verifica en la estética de la armonía de las formas, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se da la flor,
¿no? Las flores en primavera, ¿no? Se dice que nuestras 4 estaciones, ¿sí? Son 4 justamente, ¿no? Porque es como si fuera la demora de una. Claro. O sea, hay una que se separa en 4, ¿sí? Pero digamos, el proceso de la vida se da en la primavera, que es cuando empieza a crecer y madura, ¿no? El fruto. Todo lo demás es un proceso como de latencia, ¿sí? De latencia. Sí, de latencia y de final. Y bueno, eso genera un proceso, pero en realidad la primavera, que es, justamente hablamos del punto vernal, del punto de inicio, tiene un comienzo y un final, ¿sí? Por eso también ahí hay una simbología que tiene que ver con la vida de Jesús. Fíjense que Jesús nace eh, en el ciclo anterior, nace en el invierno y muere en la primavera. Estamos hablando del hemisferio norte, no en el sur, ¿no? Nace en el invierno, ¿sí? O sea, en diciembre, que es invierno en la Navidad del norte, ¿no? Y muere en la primavera, o sea, nace en solsticio y muere en el equinoccio. Y después hay 3 tiempos, que son 3 días, para que vuelva a nacer, que son los 3 días donde se dice que resucitó a los 3 días, ¿no? Bueno, ese es por eso toda la simbología de la vida de Jesús, ¿no? Es una simbología que se puede interpretar en la naturaleza o en el cielo, ¿no? O en la alquimia también, ¿no? En la alquimia se necesita que se muera para que renazca, ¿no? Y los tiempos son similares también. Pero acá hay, digamos, el mundo nuestro está como demorado, ¿no? Está demorado. Entonces nosotros, tenemos que pasar un proceso de hibernación para volver a nacer al año siguiente, ¿no? La naturaleza hace eso. Nosotros lo vemos, ¿no? Porque, bueno, somos humanos, somos inteligentes, ¿no? Y entonces vemos eso, pero bueno, y se nos repite, y se nos repite, y se nos repite. Para algo es que pasa eso, ¿no? Nosotros lo vemos medio como fuera, ¿no? Como dentro de nuestra nave casa, ¿no? Estamos nosotros, nos ambientamos un poco y miramos la naturaleza desde nuestra ambientación como extraños, ¿no? Eh, pero, pero estamos acá, ¿no? Eh, eh, Willy, vamos cortando que ya estamos 2 horas. bueno, perdón, disculpen, yo me puedo largar. No sé si podemos seguir. Vamos cortando. Para la próxima. Dale. Sí. Lo que pasa que, viste, se dispara y te lleva